Bueno, ya estamos varios participantes. Vamos a ser puntuales con el inicio de la webinar. Lo primero es agradeceros a todos y a todas por asistir a esta webinar. Y también agradecer a Natalia Márquez, que está con nosotros, que nos va a dar esta magnífica webinar sobre Aula en Explora como herramienta de evaluación en TDAH. A ver, os cuento de Natalia, tiene un currículum muy amplio, pero brevemente es neuropsicóloga de la unidad de evaluación UDEN, especialista en evaluaciones neuropsicológicas y responsable comercial del área de clínica de Junti España. Como veis todos en vuestra pantalla tenéis, bueno, al ser una webinar el formato es, tenéis todos los audios apagados, no los vais a poder activar ni vuestras cámaras, porque es un formato de webinar. Dicho esto, hay una parte abajo que podéis ver de chatear. Durante la webinar podéis hacer todas las preguntas que queráis, ¿vale? Porque después vamos a tener 10 minutos, la exposición de Natalia serán 50 y 10 minutos para las preguntas que vayáis formulando en ese chat. Intentaremos preguntarle todas las que nos pongáis, pero si nos falta tiempo, pues bueno, seleccionaré algunas de ellas. Entonces, bueno, de todas formas os lo recordaré a mitad de la webinar para que vayáis poniendo vuestras preguntas. Así que sin más, Natalia, te escuchamos y muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Bueno, a ti y a Junti. La verdad es que en primer lugar, bueno, buenas tardes a todos, buenos días a los que nos veis desde Latinoamérica, que bueno, me han comentado mis compañeros que había bastante gente de Chile apuntada y bueno, pues espero que os guste la webinar. Aula en Explora, bueno, pues es una nueva herramienta de la que podemos ofreceros desde hace muy poquito, desde Junti, para la valoración de la atención. Y es una herramienta que a mí me gusta mucho, yo llevo utilizándola desde hace ya bastantes años para la evaluación de los pacientes y bueno, pues no sé si algunos de vosotros la conocéis o si no, pero desde luego es uno de los instrumentos más completos que existen para el diagnóstico diferencial del trastorno por déficit de atención. Entonces, bueno, este es el inicio de lo que vamos a ir viendo. Primero vamos a hacer una descripción de la herramienta, en qué consiste el entorno virtual, las características técnicas que tiene, objetivos de su aplicación y, bueno, en qué consiste, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con el informe, cómo interpretar los resultados y, por último, veremos algunos casos clínicos. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿en qué consiste Aula en Explora? Bueno, pues Aula en Explora es un test de evaluación de procesos atencionales, de impulsividad, actividad motora. En general es un test novedoso basado en la realidad virtual, como ya veremos, desarrollado para ofrecer pues, un diagnóstico completo del trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. A ver. Ahora. Bueno, se trata de un test de ejecución continua, un test de CPT, que se realiza en un entorno virtual, mostrado a través de unas gafas especiales, unas gafas 3D, que van a estar dotadas de sensores de movimiento y unos auriculares, por donde, bueno, pues el niño, el sujeto va a recibir las instrucciones. Según se le vaya indicando, ¿no? Pues el evaluado, el niño, tiene que ir respondiendo a diferentes estímulos con apretar un botón. Tiene que ir apretando un botón de tal forma que, bueno, los estímulos que se le van a presentar pueden ser visuales, van a aparecer en una pizarra virtual, o bien auditivos, pero nunca se van a dar al mismo tiempo, ¿vale? También, bueno, pues puede observarse en los datos obtenidos, se diferencian en los canales de atención, ¿no? Si la calidad es distinta, en función de si el canal es visual o auditivo, lo que nos va a proporcionar, bueno, pues un índice cualitativo de la atención. Además, mientras el niño realiza el test, pues se le van a ir presentando una serie de distractores visuales y auditivos que van a ser similares a los que pueden encontrarse en un aula escolar real. Pues una ambulancia, ¿no? Que pasa y que se ve desde la ventana, un niño que tiene una bola de papel, dos niños que se pasan una nota, pasa un coche por la calle, un compañero le llama, ¿no? Suena un timbre o tocan a la puerta, etc. Entonces, bueno, estos estímulos distractores nos van a permitir conocer qué hace el niño.
cuando hay o no hay, ¿no? En presencia o ausencia de esos distractores. Es decir, Aula lo que nos permite es ver cómo se enfrenta el niño a la tarea en unas condiciones muy similares a las que se va a enfrentar, ¿no? En su vida cotidiana. ¿Qué es lo que va a tener el niño? Bueno, pues el niño va a estar viendo con las gafas de realidad virtual este entorno. Mientras tanto, el evaluador, nosotros vamos a poder visualizar en la pantalla de nuestro ordenador a tiempo real lo mismo que el niño está viendo a través de las gafas. Además, estas gafas están dotadas de unos sensores, ¿vale? Que lo que hacen es registrar el movimiento que tiene el niño durante la prueba. Es decir, vamos a tener una pizarra virtual, unos auriculares, y a través de ambos se van a ir presentando una serie de estímulos a los que el sujeto, a los que el niño va a tener que ir respondiendo según las instrucciones que se le van dando. Es el profesor el que se las da. Y bueno, la prueba consta de 2 ejercicios de evaluación. Antes de estos hay una tarea de habituación, ¿vale? Donde, bueno, pues se le presenta al niño para que conozca la herramienta. Lo que tiene que hacer es responder pulsando al botón cuando encuentre una serie de globos por la clase, y lo que va a hacer esto es que no se habitúa a este entorno, puede ver que no solamente se ve, digamos, la parte frontal, sino que cuando se gira, pues va a ir viendo toda la clase, es decir, todo el aula. Os decía que habría dos tareas, 2 ejercicios de evaluación. Siempre antes de esos ejercicios hay una parte de práctica para ver que el niño ha comprendido adecuadamente la tarea. Y bueno, en estos 2 ejercicios, el primero consiste en que el niño pulse el botón cada vez que el estímulo que se le va a presentar sea diferente al estímulo diana, ¿vale? Y en la segunda lo tiene que pulsar cada vez que escuche o vea el estímulo, en este caso el estímulo diana. En un caso se le dice, bueno, pues pulsa el botón cada vez que oigas o veas cualquier palabra, cualquier objeto, cualquier elemento, cualquier cosa, excepto el estímulo diana. Y en la segunda se le va a decir que pulse cada vez que escuche o vea ese estímulo. Como os decía, siempre se explica con un ensayo previo, ¿no? Y esa primera tarea de habituación a las gafas. Como podéis ir intuyendo, ¿vale? Es un instrumento que se asemeja bastante al de un videojuego, lo que resulta en general muy atractivo para el niño, garantiza casi siempre su cooperación y, bueno, al estar basado en una situación similar a la realidad, pues nosotros, ¿no?, como profesionales podemos hacernos una idea bastante fidedigna sobre cómo es el comportamiento del niño en el aula. Los resultados de los diferentes ejercicios pues van a ser procesados por el programa informático de forma inmediata. Ya veremos todo el tema del informe. Y estos datos se van a mostrar en gráficos y tablas, ¿vale? Y bueno, lo veremos más adelante cómo explican las puntuaciones y el rendimiento del niño. Para que os hagáis una idea, aquellos que no conocéis la herramienta, os voy a enseñar un pequeño clip de vídeo para que veáis los instrumentos que tiene. Os voy a ir diciendo, un poco explicándolos, pero bueno, se escucha un poco de sonido, pero yo os lo voy diciendo. A ver si me escucha a mí también. Veis que hay un dispositivo móvil que tiene la aplicación instalada. Este dispositivo se introduce en las gafas de realidad virtual y al niño se le da un botón que se le puede poner en el dedo para que no se le mueva, no lo pierda. Y cuando se le ponen las gafas al niño, digamos que se ve inmerso en esa situación de clase que os decía, con la pizarra al frente y como veis, ¿vale? Todo el entorno es un entorno de aula, con mesas. En el videojuego van a estar puestas, van a haber niños también. Y el examinador va a ver en esa pantalla lo mismo que ve el niño en las gafas. Como os decía, pues necesitamos, es decir, los instrumentos, necesitamos un ordenador y la aplicación bien instalada en el móvil, simplemente se ponen los auriculares, se le da el botón al niño y inmediatamente el niño va a ver esa situación de aula en 3D. ¿Vale? Y nosotros vamos a ir viendo lo mismo que ve el niño y si se gira vamos a ver lo mismo que está viendo el niño, que está mirando, que está atendiendo, etc. Bueno, el escenario es un entorno virtual, ¿vale?
que se presenta a través, como hemos dicho, de unas gafas y es semejante, como veis ahí, tenéis algunas imágenes de qué es lo que ve el niño, es semejante a una clase escolar habitual. La perspectiva sitúa al niño en uno de los pupitres, mirando hacia la pizarra, entre alumnos y frente a un profesor que es el que va a explicar la tarea. Además, como os decía, el software pues, actualiza la perspectiva en función de los movimientos de la cabeza, ¿no? Dando al sujeto esa sensación de encontrarse en el aula. Conforme va moviendo la cabeza, pues va viendo las diferentes partes del aula como una clase de verdad. Por tanto, es un CPT, pero realizado en un entorno de realidad virtual que busca reproducir esas condiciones de clase real de la forma más similar posible, siendo el profesor el que explica las instrucciones y los compañeros se van a comportar de una manera realista, dinámica, introduciéndose los distractores que antes os comentaba, con el objetivo de ser un test, una prueba lo más ecológica posible. Es decir, tiene mayor validez ecológica que el resto de medidas de atención. En cuanto a las características técnicas, bueno, aquí no me quiero enrollar mucho, pero sí comentaros que se trata del primer test neuropsicológico estandarizado de realidad virtual para evaluar los procesos atencionales en niños de 6 a 16 años. Es una herramienta que está dirigida a profesionales sanitarios como neurólogos, psicólogos, psiquiatras, que necesitan hacer evaluaciones objetivas de los procesos implicados en la atención. Deciros que creo que hay algunas personas o varios de vosotros que trabajáis más en todo el ámbito educativo y deciros que dentro de Aula en Explora hay una versión que es la versión School, que sería una prueba igual, solo que el informe que nos aporta está más orientado a indicaciones, a pautas dentro del ámbito educativo. De hecho, igual en algún momento, o podéis verlo en la página o se puede hacer, ¿no?, otra webinar sobre esto de forma más específica para ver ese tipo de informe. Y para adultos, como veis, es un test que va de 6 a 16 años su aplicación. A partir de los 16 años tendríamos otro, que sería en Explora Aquarium, que lo que hace es situar a la persona en un entorno más apropiado para una persona adulta. Entonces, se trata de un test de aplicación individual, cuya duración es aproximadamente de apenas unos 20 minutos, en los que el sistema va a ir recogiendo cómo hace el niño la prueba y emite un informe de manera automática. Explora, este test, Aula en Explora, tiene un estudio normativo de aproximadamente unos 1.500 niños y niñas, lo que nos permite contrastar, pues, en este informe que os digo, los resultados de cada paciente con su grupo de referencia. Además, los diferentes estudios pues, han aportado validez científica a la herramienta, han permitido comprobar su utilidad clínica, tanto para facilitar el diagnóstico de diversos trastornos, no solamente de TDAH, y también para monitorizar tratamientos y orientar estrategias de intervención, que veremos más adelante. Así que se trata de un instrumento innovador, preciso, nos puede dar un perfil cognitivo atencional y de movimientos gracias a la realidad virtual y además, como os decía, pues clasifica correctamente un 93,5% de los casos y tiene una sensibilidad muy elevada, un 95,2% y una también alta especificidad. Es decir, más allá de la fundamentación teórica, estadística, pues también tiene validez convergente con diversos test atencionales, como el test de caras, el de E2, el CPT de Conners, criterios del DSM, ¿no?, EDA, que me imagino que todos conoceréis. Y bueno, en cuanto a las puntuaciones, pues se baremaron, ¿vale? Están baremadas en escalas de percentiles y en escalas típicas normalizadas, escalas T, para facilitar la interpretación y comparación de los resultados pues, a todos los usuarios. Bueno, os comento. Vamos a hablar de los objetivos que tiene la aplicación de este test. Pero vamos a ver qué nos permite evaluar, pero antes de hablar de esos procesos voy a explicaros brevemente el modelo neuropsicológico de redes atencionales, ya que cuando hacemos una evaluación neuropsicológica, pues vamos a diferenciarla, ¿no?, de la evaluación psicológica porque vamos a ir más allá de analizar los procesos cognitivos, sino que vamos a relacionar los resultados, ¿no?, que obtengamos en esos procesos con las redes o áreas cerebrales implicadas. Y es que esta prueba tiene también
dar como objetivo dar una respuesta a esa necesidad de tener un instrumento válido para una evaluación desde ese ámbito neuropsicológico, las alteraciones que hay presentes en un déficit atencional. Entonces, si utilizamos el modelo que aquí os he puesto de redes atencionales de Posner y Petersen, pues vamos a distinguir 3 redes atencionales, cada una de ellas con distintas localizaciones y que cuando se ven alteradas van a dar lugar a diferentes dificultades. ¿Vale? En primer lugar tenemos la red de alerta, que lo que se encarga es de llevar a cabo y mantener un estado de alta sensibilidad, un nivel estable de activación a la entrada de estímulos. Y lo que hace es facilitar al organismo esa movilización energética mínima, preparación para dar una respuesta ante la recepción de cualquier tipo de estímulo. En cuanto a la localización, pues estaría localizada en la formación reticular y tronco del encéfalo, y cuando hay alteraciones en esta red, pues se suponen más bien dificultades propias de subtipos inatentos de TDAH. Dificultades para mantener el estado de activación, de alerta, ¿no? Lo que vamos a ver es que se amplía el tiempo de reacción, que va a ser más lento, va a haber problemas en la atención sostenida, con alteraciones en la vigilancia, etcétera. La segunda de esas redes que os decía es la red de atención selectiva o red de orientación, que lo que permite es retener y tratar la información que resulta pertinente para la actividad en curso, es decir, y también inhibir la respuesta de otros estímulos presentados. En cuanto a la localización, pues se localiza más en la zona del córtex posteroparietal y alteraciones en esta red pues se pueden observar por dificultades en las funciones cognitivas de atención selectiva y focalizada, que ya veremos que se evalúa por las omisiones que tiene el sujeto, también por la calidad del foco de atención, dificultades en la atención alternante o atención dividida, cuando va cambiando de atención auditiva a atención visual, ¿no? En la inhibición del control motor, ¿no? Que lo vamos a ver cómo se evalúa con la actividad motora. Y bueno, en cuanto a la tercera y última red sería la red ejecutiva o red de resolución de conflictos, que es la que permite pues, funciones cognitivas de más alto nivel. Proporciona control y dirección a las funciones más automáticas, más de más bajo nivel. Y bueno, esta red pues, está relacionada con diferentes funciones mentales que tienen que ver con la anticipación, establecimiento de metas, diseños de acción, autorregulación, monitorizar conductas, flexibilidad, planificación, bueno, todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas que me imagino que conoceréis. Alteraciones en esta red que se localiza más en el lóbulo frontal, pues ¿qué es lo que supone? Pues problemas de inhibición conductual, ¿no? Problemas de control inhibitorio. Entonces, ¿cómo puede valorarse con el instrumento de aula? Bueno, pues ya veremos, ¿no? Que hace las comisiones que realiza el sujeto, es decir, las veces que le da, ¿no? al estímulo sin tener que darle. Simplemente este dibujo es para comentaros, ¿no? esas redes. Veis que bueno, pues la localización, la zona roja sería esa red de alerta localizada en la formación reticular, tronco del encéfalo, la zona naranja, amarillenta, pues sería esa zona del córtex posteroparietal, red de orientación y por último la red ejecutiva que como hemos dicho se localiza en el lóbulo frontal, esa rama que veis azul y verde. Y ahora sí, ahora que hemos tocado esta parte neuropsicológica, pues os quiero contar, ¿no? explicar cuáles son qué nos permite evaluar Aula en Explora. ¿Qué procesos atencionales nos permite evaluar? Como veis ahí, son la atención sostenida, tiempo de reacción, atención selectiva y focalizada, actividad motora, calidad de la atención y todo el tema de impulsividad. Entonces, si os parece, vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿vale? Cómo lo evaluamos, qué índices hay y lo explicamos un poco. La atención sostenida es evaluada mediante la variabilidad o desviación típica del tiempo de respuesta sobre los aciertos totales. Lo que nos indica pues, cuál es la consistencia de la respuesta a lo largo del tiempo por parte del niño y nos va a aportar información de esa red de alerta que veíamos antes. ¿El tiempo de reacción? Bueno, pues es una medida de la velocidad de procesamiento y también de la consistencia de la respuesta a lo largo de la prueba. ¿Qué nos va a reflejar? Pues refleja la capacidad atencional también de alerta,
observándose que cuando hay dificultades en ese ámbito, el tiempo de respuesta va a ser más lento de lo esperable. En cuanto a la atención selectiva y focalizada, pues la vamos a evaluar, como os decía, por las omisiones que comete el sujeto. Es decir, las ocasiones en las que debe responder al estímulo diana y no lo hace, digamos que deja pasar el estímulo sin responder. Estos errores de omisión son considerados como una medida de inatención selectiva y enfocada e indicaría dificultades en esa segunda red que hemos visto de orientación. Otra de las variables sobre las que nos aporta información sobre esa red de orientación es la actividad motora. ¿Esta cómo se mide? Pues las gafas, como os decía, tienen un sensor para evaluar los movimientos de la cabeza que hace el niño mientras realiza el ejercicio. Si se ha movido mucho, poco o de manera innecesaria. En este aspecto, lo veremos más adelante, pero bueno, pues tenemos gráficas para ver el movimiento, si ha estado mirando la zona correctamente o no. Y bueno, pues nos va a permitir también ese índice de actividad motora, ver la tendencia a distraerse por estímulos externos, la actividad motora sin relación con distractores, o en el caso de poca actividad pero mala ejecución, pues apuntaría más a distractores internos. Y bueno, todos estos datos nos lo va a permitir también ese otro de los índices que dispone, ¿no? Que nos aporta Aula Explora, que es la calidad del foco atencional. Es una medida que nos permite valorar cuál es la calidad de la atención frente a estímulos visuales. Es decir, cuando el niño no está desviando la mirada del foco de atención, cuando está correctamente enfocado mirando a la pizarra. Y lo que va a hacer es complementar los datos de actividad motora para saber si la calidad de la ejecución va a variar, ¿no? Pues más por estímulos internos o externos. Y bueno, como os decía, el último de los índices, ¿vale? Son las comisiones, que son una medida de impulsividad y que supone, sería cuando el niño pulsa, ¿no? El botón ante un estímulo que no sería el indicado. Se consideran errores por control inhibitorio. Además, en el informe, Aula nos permite diferenciar el rendimiento del niño en función de cómo ha sido con la presencia y ausencia de distractores. ¿Qué nos permite esto? Pues nos va a permitir obtener una información clara sobre en qué medida los distractores son una interferencia para el rendimiento del niño. O por el contrario, puede ocurrir que proporcionan la estimulación necesaria para que el niño mantenga la atención. Es decir, nos va a permitir orientar después la práctica hacia el entorno estimular más adecuado. También nos permite diferenciar cuál es el rendimiento por modalidad sensorial. De esta forma, pues vamos a diferenciar las respuestas que da ante estímulos visuales y ante estímulos auditivos. ¿Esto qué nos permite después? Pues nos va a permitir orientar al profesional para saber a qué tipo de estímulo responde el niño mejor y peor y poder intervenir pues, en esa línea. Y también nos permite diferenciar el rendimiento del niño por el tipo de tarea, valorando, bueno, pues si el niño muestra un mejor o peor rendimiento ante entornos con mayor estimulación, ¿no? Que pueda resultar excesiva, o ante tareas que requieran muy poca estimulación, que puedan resultar muy monótonas, muy poco demandantes. También quería destacar, aunque no lo he puesto en la diapositiva, que además nos puede ayudar a mejorar pues, procesamientos, nos puede ayudar a identificar procesamientos anómalos. O sea, más allá de la comprensión del funcionamiento cognitivo del niño, pues también todo el tema de hipoacusias, mala visión, pues también nos puede orientar hacia esto. Entonces, todo ello lo que hace es que la información, ¿no? Que tengamos una información muy valiosa para el diagnóstico, ¿vale? Y también para toda la prescripción del tratamiento, que veremos más adelante. Es decir, nos aporta muchos datos. Bueno, aquí pongo diagnóstico diferencial, más allá del TDAH. Y es que, aunque actualmente el TDAH es uno de los trastornos más comunes en niños y niñas, pues sin embargo no podemos olvidar que los procesos atencionales están implicados en otros muchos trastornos. Entonces,
Aula va más allá de permitirnos únicamente hacer un diagnóstico diferencial en TDAH, sino que las variables que hemos ido describiendo están presentes también en otras patologías. Entonces, también en otras muchas necesidades va a ser importante hacer esta evaluación de ese perfil atencional para ver las dificultades que aparecen. Por ejemplo, una evaluación neuropsicológica completa, pues podemos administrar este instrumento como una medida fiable y objetiva para ver esos procesos atencionales. Nos va a permitir pues, analizar el perfil completo del niño, saber qué condiciones hacen que tenga un mejor rendimiento, planificar el tratamiento y además realizar un seguimiento y monitorización del mismo. En otros casos de daño cerebral, por ejemplo, donde vemos que las alteraciones, ¿no? Pues tienen diversas y muy amplias alteraciones y entre ellas puede haber alteraciones atencionales, ¿no? Pues incapacidad para detectar estímulos, focalización, el nivel de vigilancia, disminución de la velocidad de procesamiento, ¿no? O alteraciones más difusas o más locales, dependiendo, pero es importante hacer una valoración exhaustiva de la atención en cualquier paciente, ¿no? Ante un daño cerebral. Entonces, es algo para lo que podríamos utilizar esta herramienta. Por supuesto, ante dificultades, ¿no? Problemas de aprendizaje, problemas de lectoescritura, fundamentalmente, que muchas veces hay aspectos que tienen en común y que se confunden en ocasiones. Y es que los problemas de aprendizaje y esas dificultades en el ámbito académico suelen ser una de las consultas, pues me imagino, más frecuentes que tenemos todos. Entonces, en el informe vamos a ver qué actividades realizan mejor, qué actividades en qué actividades tiene mejor rendimiento, qué estímulos procesa mejor, y todo eso puede ayudarnos, ¿no? A adaptarnos a esas necesidades que tenga el niño, utilizar estrategias, planes de intervención, y nos permite hacer pues, un diagnóstico mucho más fiable a la hora de un diagnóstico diferencial. También ante problemas de conducta, problemas de habilidades sociales, ¿no? Pues vamos a valorar todo ese tema relacionado con un déficit en el control de los impulsos, que pueden suponer alteraciones comportamentales o repercusión en las relaciones sociales, y es que toda esa evaluación objetiva de procesos atencionales, de control inhibitorio, pues sería muy importante en estos casos para poder, como os decía, pues al final intervenir de la forma más eficaz posible. Y otro problema bastante común en el que Aula nos aportaría bastante información serían problemas más emocionales, problemas pues, de ansiedad, etcétera, que bueno, pueden estar interfiriendo negativamente en la vida social, en el desarrollo de habilidades sociales, ¿no? En el ámbito académico, en el rendimiento. Entonces, niveles elevados de ansiedad pues pueden estar afectando, ¿no? A esta función cognitiva de atención. Entonces, Aula nos va a permitir ver ese perfil atencional del niño, adaptar el tratamiento, hacer el seguimiento y ver, bueno, pues si esos signos atencionales relacionados, ¿no? O sí, más relacionados con esos problemas emocionales, ¿no? Disminuyen o no, o enfocar el tratamiento en ese ámbito. Así que, como os decía, por un lado, Aula nos va a permitir nos va a ayudar, ¿no? A elegir y planificar el tratamiento dependiendo, ¿no? De cuál sea el diagnóstico y nos va a ayudar, nos va a facilitar ese diagnóstico diferencial y, por otro lado, nos va a permitir hacer un seguimiento y una monitorización de las dificultades y cuáles son los efectos que está teniendo los tratamientos farmacológicos y la intervención terapéutica, ya que, pues, por ejemplo, en una semana podríamos volver a administrar el mismo instrumento, podríamos volver a administrar Aula en Explora, ya que no hay efecto de aprendizaje, y ir obteniendo datos objetivos sobre cómo va siendo el efecto del tratamiento. Una vez aplicada la prueba, pues lo que podemos hacer es descargar el informe de manera inmediata, ya que se trata de un proceso automático. Además, es personalizable, ahora lo veréis que podéis incluir logotipo, nombre de la clínica, del profesional que realice la evaluación. Y bueno, como os decía, los datos se muestran en tablas, en gráficos explicativos, que lo que van a hacer es facilitar aún más la interpretación de los datos. En el informe, además, se van mostrando y explicando las puntuaciones en relación al rendimiento que ha tenido el niño o niña. Además, todo ello con un vocabulario sencillo que va a facilitar la comprensión de los datos. Os voy a enseñar un ejemplo de informe
para que podáis ir viendo cómo sale, ¿no? Cuál es la salida del mismo, ¿no? Una vez que lo descargamos, como os decía, es algo automático. Esta sería la primera página, ¿vale? La portada, y como os veis, a ver si tengo aquí. Como veis aquí arriba, bueno, pues podéis meter el logo que os interese, el nombre de la clínica, etcétera. En las siguientes páginas, bueno, pues van a venir los datos personales del niño o niña, podéis meter notas, ¿no? Notas previas con el motivo de consulta, si el niño estaba malo, ha pasado cualquier tema, o podéis meter, pues se trata de la cuarta aplicación tras esta intervención, ¿no? Y notas posteriores, pues qué es lo que ha pasado, si ha habido algún problema con el niño, se ha levantado, ha querido tal, ha estado hablando durante la prueba, ¿no? Son cosas que se pueden apuntar. Después, bueno, lo que va a hacer aquí es una descripción general de la prueba, que es más o menos lo que os he ido contando de forma muy breve, y ya empieza con los resultados. Al principio nos va a mostrar un gráfico, como veis, tenemos un gráfico y una tabla con las puntuaciones directas, percentiles y la puntuación T, la puntuación típica. Entonces, veis, ¿no?, en el gráfico que nos va a mostrar esas puntuaciones, al principio los índices principales y a continuación en la siguiente página nos va a ir explicando pues en qué consisten las omisiones, las comisiones. Como veis, no nos aporta información sobre atención selectiva, focalizada, atención sostenida, variabilidad, sino, bueno, pues que nos va directamente, bueno, nos va enfocando hacia ello, ¿no? Y hace una descripción breve de cada uno de los elementos. Es decir, vosotros después podéis profundizar más sobre estas puntuaciones o quedaros con este informe para entregar incluso a la familia. Las puntuaciones, pues podemos ir viendo o percentiles o típicas. En función de eso, pues hablaríamos de entre 20 y 30, si no me equivoco mal, un rendimiento muy bueno. Entre 31 y 40, un rendimiento bueno, alto. Entre 41 y 60 hablaríamos de un rendimiento normal. Entre 61 y 70 hablaríamos de un rendimiento bajo, dificultades más leves o más moderadas, y toda esta área roja que veis por encima de 71 hablaremos de un rendimiento muy bajo, de dificultades significativas. Después de esto, pues vamos a ir viendo las diferentes puntuaciones, como os decía, cuál es el rendimiento del niño en función de la presencia o ausencia de distractores. Veis que la gráfica nos aporta información sobre cómo es el rendimiento del sujeto ante cada una de las variables evaluadas con o sin distractores. Y aquí vamos viendo cómo es la actividad motora en relación a los distractores. Aquí tenéis cuándo se emiten los distractores, cuáles son y si se ha movido para mirar el estímulo. Después vamos viendo la tarea, por tipo de tarea, cuál es el rendimiento en función de si la tarea es más demandante, más exigente, o si la tarea es más lenta, más monótona. ¿Vale? Igualmente vais viendo cuál es el rendimiento y aquí en función de la estimulación, si los estímulos son visuales o auditivos. Después nos aporta un gráfico que os decía al principio sobre la actividad motora, teniendo en cuenta que la zona verde es la zona de la pizarra y el marco amarillo, ¿no?, toda la zona frontal, desde donde se puede ver la pizarra, ¿no? En casos donde hay un exceso de actividad motora, pues vamos a ver que los puntos se distribuyen por todo el marco, ¿no?, por toda esta área. Y aquí, bueno, pues vamos viendo hacia dónde ha estado mirando el niño. Después, en la siguiente página, nos aporta información sobre la calidad del foco atencional, es decir, los errores que ha tenido mientras estaba mirando a la pizarra en cada una de las tareas, en la primera y en la segunda tarea. Y aquí, bueno, estos resultados son diferentes porque aquí tenía una tabla distinta, pero siempre van a ser los mismos que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Y lo que nos va a hacer es aportarnos un gráfico general con todas las puntuaciones del sujeto para poder, bueno, pues una vez que vamos contrastando, nos pone, digamos, la fecha de evaluación y desde ahí pues vamos a ir
pudiendo comparar mucho más fácilmente, pero no nos aporta más información. Así que bueno, ahora vamos a ver los casos clínicos, ¿vale? Vamos a ver 3 casos y bueno, os voy explicando. Vamos a ir viendo las gráficas y os voy contando. El primer caso es de una niña de 9 años, está en cuarto de primaria, presenta problemas, ¿no? El motivo de consulta son problemas comportamentales en casa, porque grita, insulta, rompe cosas, pega a los hermanos y además también hay un bajo rendimiento académico. Los padres nos refieren sospecha de dificultades de atención y dificultades en la escritura. Además, dicen que le molesta mucho el ruido y que presenta, bueno, pues algunas obsesiones relacionadas con llegar pronto al colegio, con el orden. Y bueno, en cuanto a anamnesis, pues vemos que el nacimiento y el desarrollo son normales, no hay alteración de hitos evolutivos, tampoco sí que hay dificultades para conciliar y mantener el sueño desde siempre, que aún se mantienen. No hay enfermedades de larga duración, sí que hay antecedentes familiares de ansiedad en la familia paterna y de TOC en la familia materna. Y bueno, socialmente nos indican que es bastante tímida, pero que sí que tiene amigos, participa en juegos y le gusta, no tiene problemas. Y bueno, en el inicio de la escolarización la adaptación fue normal. Es cierto que pegaba, mordía hasta los 2-3 años, pero después no ha tenido dificultades. Y bueno, como os decía, el rendimiento académico es bajo y recibe apoyo escolar en matemáticas. Como veis, y es algo que ya empiezo a deciros, no podemos aplicar solamente esta prueba de aula, pero sí que nos va a ayudar, nos va a dar muchos datos para poder ver o orientar, ¿no? O hacer ese diagnóstico diferencial. En este caso, si os pusiera un caso con todas las pruebas que aplicamos, se nos iría todo el tiempo. Entonces, os voy a ir explicando los resultados de Aula en Explora en este caso y vamos a ver qué conclusiones nos permite obtener, que como veréis, pues son bastante interesantes. Como veis, no presenta a nivel global dificultades significativas, únicamente hay dificultades leves en la variabilidad, en esa atención sostenida, vigilancia, que cuando diferenciamos ante la presencia o ausencia de distractores, vemos que se dan esas dificultades leves ante la ausencia de distractores. Cuando diferenciamos por tipo de tarea, vemos que también se dan únicamente cuando la tarea es monótona, es decir, tareas monótonas, aburridas, sin distractores, van a hacer que se incremente que aparezcan dificultades en esa atención sostenida. Y aquí veis puntuaciones en el límite de la normalidad, ¿no? Ante tareas monótonas por comisiones, ¿no? Que implicaría inhibición, problemas de impulsividad y tiempo de reacción, velocidad de procesamiento. Cuando diferenciamos por estímulos visuales o auditivos, vemos que aparecen ya sí que dificultades, también dentro, ¿no? Dificultades leves, moderadas, aparece un rendimiento bajo en lo que tiene que ver con el tiempo de respuesta y las comisiones, es decir, la impulsividad. ¿Todo esto qué nos permite? También que no os lo he comentado, todo el tema de actividad motora, ¿vale? Vemos que la actividad motora es normal, lo hemos visto en los primeros gráficos, pero aquí nos da una puntuación y un gráfico específico. Vemos que la actividad motora, además, es bastante buena y que, bueno, pues no, ante la presencia de distractores apenas se mueve, se gira, etc. La calidad del foco de atención también es buena, es apropiada en ambas tareas. Y bueno, aquí tendríais el perfil, ¿no? Como veis, aparecen esas dificultades leves en la variabilidad, lo que hemos ido viendo. Entonces, ¿qué podemos ver con este caso? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues casi que podemos descartar la presencia de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Hemos visto que las dificultades que hay parecen muy leves, muy específicas y ante algunas situaciones concretas, pero que casi prácticamente podemos descartar la presencia de ese trastorno. Pero sí que es importante no quedarnos ahí y valorar esas dificultades leves, qué es lo que implican, a qué afectan. Entonces, esas dificultades, aparecen dificultades leves y específicas en la variabilidad del tiempo, es decir, en la vigilancia, ante tareas monótonas y sin distractores. También
ante estímulos auditivos hemos visto que se incrementa ligeramente el tiempo de reacción y aparecen problemas por impulsividad que no se dan ante estímulos visuales. Si recordáis antes, pues parecía un niña, ¿no?, que le molestaban bastante los ruidos, etcétera, y eso es lo que puede provocar después esos ataques, ¿no?, ese enganche a ataques de ira o cierta impulsividad. Y bueno, no aparecen dificultades, ¿no?, en la calidad del foco atencional es normal. ¿Qué orientaciones podríamos plantear de este caso? Pues, aunque las puntuaciones, ¿no?, aunque no haya un trastorno por déficit de atención, sí que podemos plantearnos objetivos, como mejorar la atención sostenida ante tareas monótonas o aburridas y reducir la impulsividad y la velocidad de procesamiento ante estímulos auditivos. Entonces, aunque no lleguemos al sí o al no, o nos permite evaluar sí o no tienen trastorno, pero más allá de eso, lo más relevante es ver qué dificultades tiene y plantear un programa de intervención específico para esa persona con esos objetivos. Vamos a ver otro caso. En este caso es una niña de 8 años, está en segundo de primaria y lo que plantean directamente los padres es un diagnóstico por posibles dificultades atencionales. Le cuesta ponerse a estudiar, la ven desmotivada, tarda mucho en terminar las actividades y se distrae con frecuencia. En el colegio parece incómoda y dice que no quiere ir, pero sin embargo no parece tanto un tema de ese colegio. Pero cuando le dicen que la cambian, ¿no? Bueno, ¿no te gusta ese colegio? Pues vamos a otro. Llora y dice que no, que no quiere que la cambien. En cuanto a la anamnesis, bueno, pues vemos que el nacimiento fue a término, fue con fórceps, pero no hubo mayores problemas, no hay alteración en los hitos evolutivos, tampoco enfermedades de larga duración, sí que aparece alergia estacional, que bueno, no es significativa, ha presentado problemas de conducta que han disminuido con extinción por parte de los padres y manejo de contingencias, es decir, como que es una niña que se queja, ¿no?, y se enfada, etcétera, pero bueno, cuando no le hacen caso, pues remite y ha ido remitiendo bastante bien. Socialmente refieren que es algo tímida, pero que tiene interés por los otros niños y le gustaría acercarse, pero le cuesta, ¿no?, iniciar esa interacción. Sin embargo, sí que tiene amigos cercanos, ¿no? El problema es más con desconocidos en ese inicio. Y con los amigos cercanos lo que pasa es que suele tener conflictos porque le molesta que otros le manden, ¿no?, y no liderar en los juegos. El rendimiento académico es normal, va aprobando, dicen los padres, pero cada vez le cuesta más. O sea, estamos hablando de que es una niña que está en segundo de primaria. Los padres refieren que cuando estaba en infantil siempre el rendimiento ha sido muy bueno, como que ya al empezar primaria como que ha ido decayendo y parece que cada vez le cuesta más. Vamos a ver los resultados. Veis aquí que aparecen dificultades de leves, ¿no?, leves, moderadas, severas en todos los ámbitos, a excepción de la velocidad de procesamiento a nivel global. Cuando diferenciamos entre cuál es un rendimiento con y sin distractores, pues vemos que aparecen mayores dificultades cuando hay distractores que sin ellos, pero en ambos casos aparecen dificultades en la atención selectiva y focalizada. Las dificultades por impulsividad, ¿no?, por control inhibitorio, serían leves en ambos casos, tanto con como sin distractores, y esas dificultades también son severas en cuanto a la atención sostenida, a la vigilancia, y muy severas en cuanto a la actividad motora, es decir, es una niña que presenta signos de hiperactividad motora. En cambio, la velocidad de procesamiento, ¿no?, pues parece bastante adecuada. En cuanto al tipo de tarea, pues aquí vemos que sí que hay mayores diferencias. De hecho, cuando la tarea es más lenta, los errores por inatención se reducen, ¿vale? Veis que aquí y aquí pasan de ser severos a ser, bueno, pues más leves, moderados, y que cuando la tarea es muy demandante, muy exigente, pues esos errores se maximizan, esos errores, ¿no?, que tienen que ver con atención selectiva, focalizada, atención sostenida. Los errores por impulsividad, pues en este caso, por control inhibitorio, cuando la tarea es muy exigente, parece que es justo al contrario. Cometen menos errores que cuando la tarea es más lenta, más monótona, que tiende más a darle cuando no debe. Como vemos, el tiempo de respuesta, el tiempo de reacción es apropiado en todos los casos, y la actividad motora en tareas más lentas, más monótonas, pues también se ven reducidas las dificultades.
En cuanto a la distinción, la diferencia entre estímulos visuales y auditivos, pues vemos que aparecen los mayores problemas por inatención, selectiva y focalizada cuando los estímulos son auditivos. De hecho, ante estímulos visuales las dificultades se reducen, pero como veis, siempre están entre dificultades leves, moderadas o severas. En cuanto a las comisiones, justo a la inversa, con estímulos auditivos se reducen y se incrementan con los estímulos visuales los errores por comisiones, al igual que la variabilidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues la actividad motora, como hemos dicho antes, es bastante elevada. Veis que, bueno, pues hay puntos que se salen fuera del marco que sería la pizarra. Y bueno, esta es su actividad motora ante los distractores. Veis que suele coincidir, no siempre, pero en general, su actividad motora, por ejemplo aquí, pues con el ruido de pasos en el pasillo, o aquí, pues con que hay alguien que se ríe, etc. En cuanto a la calidad del foco atencional, pues vemos que es inadecuada en ambas tareas. Es decir, que esté mirando a la pizarra, pues comete errores. Este sería el perfil general. Como veis, a excepción del tiempo de respuesta, que parece que es normal, pues aparecen importantes dificultades a nivel global. Entonces, sí que esta prueba nos permitiría prácticamente, nos enfocaría siempre. Yo os voy a recomendar que no lo utilicéis única y exclusivamente, sino que lo utilicéis dentro de un cómputo de pruebas que nos aporte más información. Pero sí que los resultados en esta prueba pues irían enfocados a la presencia de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad de tipo combinado, porque hemos visto que hay dificultades, tanto por inatención como por hiperactividad e impulsividad, y de grado moderado. Y como veis, pues lo que vamos a hacer es explicar, ir diferenciando lo que he ido haciendo mientras veía cada uno de los gráficos, pero irlo explicando y ver cuáles son las dificultades, cuándo se maximizan, cuándo se reducen, ante qué tipo de tareas, ante qué tipo de estímulos, ¿vale? Con el objetivo de ir y orientar con este instrumento el programa de intervención que, por ejemplo, para esta niña pues quedaría con los siguientes objetivos: mejorar la atención selectiva y sostenida, partiendo de tareas más lentas y con estímulos visuales, ir introduciendo poco a poco, progresivamente, estímulos auditivos, ir introduciendo distractores, ir incrementando la velocidad de la presentación de los estímulos para ir mejorando en esa atención selectiva y focalizada. También otro objetivo sería reducir la impulsividad, incrementando poco a poco los tiempos de espera, mejorar la calidad del foco atencional, reduciendo también las preocupaciones, distractores internos, que en este caso y en esta niña habría que valorar, y también disminuir esa actividad motora con estrategias pues de autorregulación. Y por último, aunque sé que voy un poco justa de tiempo, pero os lo explico brevemente, porque no siempre es blanco y negro, ahora lo veréis. En este caso es un niño de 10 años, está en cuarto de primaria porque repitió tercero de primaria y digamos que el motivo de consulta son problemas de comportamiento. Quieren descartar que hay un problema de neurodesarrollo porque se muestra impulsivo, oposicionista, desafiante, agresivo, muy desobediente, especialmente en la familia. El nacimiento fue a término por cesárea y la madre indica un estrés elevado durante el embarazo. No hay no hay alteración en hitos evolutivos, tampoco enfermedades de larga duración, aunque sí que ha presentado tics simples que desde hace unos meses han remitido. Se muestra muy demandante a jugar con móvil, tablets, videoconsolas y cuando le ponen un límite coge rabietas, rompe cosas, insulta, pega, muerde, etc. También dice muchas palabrotas. En general este comportamiento no se da solo en casa, sino también en clase, por lo que tiene pocos amigos. Los niños le evitan porque se porta mal, termina peleándose y el rendimiento escolar es muy bajo. Ha repetido, como os decía, curso, sigue suspendiendo, los profesores ven que no tiene ningún interés y que, bueno, no trabaja, aunque cuando le castigan al menos pues cumple los castigos, no es como en casa. ¿Y qué es lo que vemos? Pues aquí vemos que a nivel global no aparecen dificultades en las omisiones, en atención selectiva y focalizada, tampoco aparecen errores en las comisiones, que nos indicarían pues esas dificultades por impulsividad.
El tiempo de respuesta aparece, ¿no? Indica ahí una velocidad ligeramente más lenta de lo habitual, y donde aparecen dificultades serían la variabilidad, es decir, en la vigilancia y sobre todo en la actividad motora. Cuando diferenciamos, ¿no?, con los indistractores, pues vemos que no hay diferencias ni en las omisiones ni en las comisiones. Sí que el tiempo de reacción, ¿no?, cuando hay distractores, pues tarda más, probablemente porque esté, ¿no?, distraído. Y bueno, esa variabilidad, sin embargo, cuando la tarea es más aburrida, bueno, o no hay distractores, ahora veremos el tipo de tarea, pues se maximizan. Sin embargo, cuando hay distractores, pues se incrementa la actividad motora. Aquí veis, como os adelantaba ya, ¿no?, que por el tipo de tarea, cuando la tarea es más lenta, más monótona, lo que podríamos considerar más aburrida, pues sí que llegan incluso a aparecer esas dificultades por inatención y, sobre todo, en la variabilidad, la actividad motora, y también se incrementa el tiempo de reacción. Sin embargo, no aparecen esos problemas por impulsividad que, bueno, en tareas más exigentes, más demandantes, pues, bueno, están puntuaciones ahí en el límite de la normalidad. En cuanto a la diferencia entre estímulos visuales o auditivos, pues vemos que no aparece una diferencia significativa entre ambos, el tiempo de reacción es ligeramente más elevado con estímulos auditivos y sí que aparece una elevada diferencia en la variabilidad. Con estímulos visuales, ¿no?, pues al final es como que decae la atención. Aquí vemos su actividad motora, el gráfico, como veis, pues se mueve en exceso, pero, y bueno, aquí veis, pues, ¿no?, cuáles son los movimientos, que bueno, en ocasiones sí que tienen que ver con los distractores, pero no siempre. Esta sería la calidad del foco de atención. Vemos que en la primera tarea, la calidad, cuando está viendo la pizarra, la calidad del foco de atención, la respuesta es adecuada. Sin embargo, en la segunda tarea, pues cuando está en la pizarra comete más errores. Es decir, es lo que vemos, ¿no?, que esto se refleja en esa vigilancia. La ejecución atencional va empeorando conforme avanza la tarea. Aquí tendríamos su perfil y vosotros me podréis decir con esta, bueno, sé que esto no es algo muy interactivo, pero ¿no?, nos podemos plantear, ¿con esta información podemos diagnosticar a este niño de la presencia o ausencia de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad? Pues sí que vemos que tiene dificultades leves en la atención selectiva y focalizada, pero únicamente ante tareas lentas, monótonas, que después sí que aparecen dificultades en la atención sostenida, en la vigilancia, sobre todo cuando en tareas que requieren mayor esfuerzo atencional, sin distractores, con estímulos visuales. Vemos también que hay un enlentecimiento en tareas monótonas, con distractores, estímulos visuales, pero en cambio cuando requiere mayor activación, ¿no?, pues no hay distractores y los estímulos son auditivos, pues el rendimiento hablaríamos de que está dentro de la normalidad. Hay ausencia de problemas por impulsividad, pero sin embargo sí que aparecen problemas por hiperactividad motora, ¿no?, independientemente de que haya o no distractores, etc. Y bueno, hemos visto que la calidad del foco de atención como va decayendo, ¿no?, en función del tipo de tarea. Independientemente de poder establecer la presencia o ausencia de un trastorno por déficit de atención, con estos datos sí que podemos, como os decía antes, hacer un programa de intervención y plantear unos objetivos que serían necesarios para este niño. Entonces, sí que lo que hablaríamos es que, en este caso, para no dejaros con la duda, sí que se observan dificultades en esa red atencional de alerta que os hablaba al principio, además de un exceso de actividad motora que podrían hacernos intuir, como os decía, no vamos a diagnosticar, pero podemos intuir, ¿no?, un trastorno por déficit de atención más subtipo inatento, por esas dificultades en la red de alerta. Pero es muy importante ampliar la evaluación con otras pruebas y profundizar en el diagnóstico. Es un niño que, por ejemplo, tendríamos que pasar un perfil de funcionamiento cognitivo general, tendríamos que, ¿no?, profundizar en esas dificultades de aprendizaje, etcétera, para poder ver y hacernos, ¿no? Pero veis que con esta prueba nos aporta mucha información para el diagnóstico y, sobre todo, que para mí me parece lo más interesante, para diseñar ese plan de intervención individualizado con cada uno de los pacientes. Así que, bueno, creo que me he pasado un pelín, pero bueno, si queréis muchísimas gracias por estar aquí y por participar en esta webinar.
Y bueno, ahí tenéis mi correo electrónico por si necesitáis hacer cualquier consulta, cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis. Y como os comentaba mi compañera, pues damos lugar a unos minutitos de preguntas que queréis hacer para que os pueda responder. Así que lo que me digáis. Muy bien, Natalia. Muchas gracias. Magnífica tu exposición, muy clara y un placer, de verdad. Mira, tenemos aquí algunas preguntas. María José Jiménez nos dice, ¿los gráficos expresados en percentiles ofrecen información sobre los errores? Esto lo pregunto porque me llama la atención que un percentil alto refleje un rendimiento bajo. Claro, lo que hablaríamos serían no tanto de rendimiento, sino de errores. Entonces, cuando los errores son altos, el rendimiento es bajo. Por eso en los gráficos está expresado como percentil alto, porque cuando hay un percentil, por ejemplo, en 98, hablaríamos de una puntuación elevada por errores de omisión, imaginaros. Entonces, eso lo que significaría es que hay dificultades en esa área, pero por eso el percentil es alto, porque no hablaríamos de rendimiento, hablaríamos de problemas por omisión, cuántas omisiones, es decir, cuántas o comisiones, ¿no? O ¿no? Variabilidad, cómo de alta es, cómo son de altos, por así decirlo, los errores en ese ámbito. Entonces, hablaríamos de un bajo rendimiento. No sé si queda claro. Ahora nos contestará, pero en principio sí. Otra pregunta. Nos dice Miriam García, quería preguntar, ¿para qué otros trastornos tiene sensibilidad y especificidad como herramienta de diagnóstico diferencial? También, ¿qué ocurre si la tarea propuesta por Nexplora puede generar dificultad para ese niño? ¿Puede cambiarse, entiendo que la dificultad de esa tarea? Vale, en cuanto a la segunda pregunta, no se puede cambiarla, o sea, no hay distintos grados de dificultad. Lo que sí podemos hacer después nosotros es comparar su rendimiento con una edad diferente a la que tenga el niño. Es decir, si por ejemplo estamos hablando de un niño con una discapacidad intelectual pues, moderada, pues podríamos compararlo, ¿no? Cuál es su rendimiento con otros rangos de edad, pero no podemos cambiar la dificultad de la tarea. Las dos tareas que se presentan, una es, para que lo sepáis, una de ellas, la segunda que os decía, es pulsar el botón cada vez que vea en la pizarra o escuche el número 7, es decir, es una tarea muy simple, y la otra sería pulsar cada vez que vea cualquier dibujo, cualquier imagen o escuche cualquier palabra, excepto manzana. Entonces, estas dos tareas son muy sencillas y digamos que a partir de esa edad, de los 6 años de edad, digamos que se garantiza la comprensión de las mismas y no se puede practicar todas las veces que sea necesario esa primera etapa de comprensión de las instrucciones. Pero ya os digo que esas serían las posibilidades. ¿Y con qué más? En cuanto al diagnóstico diferencial, pues a ver, nos permite, digamos, valorar las dificultades atencionales que puede tener cualquier niño dentro de cualquier trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Y cualquier dificultad o trastorno clínico. Como os decía, pues, ¿no? En esos problemas emocionales, problemas de comportamiento, de habilidades sociales o problemas sociales, problemas, pues por daño cerebral o por discapacidad. O sea, lo que vamos a hacer es un perfil, o sea, lo que nos va a indicar es si existen dificultades atencionales en cualquiera de los casos que vamos a, de cualquiera de las hipótesis diagnósticas que nosotros nos planteemos. Muy bien, gracias Natalia. Alejandra Seguel nos pregunta que con qué otras pruebas sugieres aplicar Aula en Explora. Vale, pues a ver, por ejemplo, yo lo complementaría mucho con test de funcionamiento cognitivo general, pues desde las escalas Wechsler a escalas como el Leiter 3 o escalas generales de desarrollo y de funcionamiento cognitivo y también, sobre todo, con test de
de funciones ejecutivas que nos permiten profundizar, como os he estado diciendo ahí un poco brevemente, pero dentro de esas 3 redes, pues digamos que este test nos aportaría cierta información sobre esa red ejecutiva en cuanto al control inhibitorio, pero sí que es cierto que la red ejecutiva es muy amplia, implica muchos procesos que sería pues bueno profundizar. Entonces, test como el ENFEN, ¿no? en estas edades, o incluso algunas tareas de la NEPSI o otros cuestionarios para el tema más de autoinforme también podrían ser útiles. Muy bien. Por último, nos pregunta Alexandra Rossi, ¿cuánto tiempo se recomienda para el retest? Y luego, en este caso, la escena virtual a la que va a enfrentarse el niño es distinta para evitar que recuerde la escena que se administró en primera instancia. La indicación, ¿vale?, es que se puede aplicar desde una semana después, es decir, no hay efecto de aprendizaje. La escena es la misma, pero como los estímulos se van presentando de forma aleatoria, no hay posibilidad de efecto de aprendizaje, es decir, no siempre, sino que la indicación, la tarea es la misma, siempre tiene que responder cada vez que oiga o vea el número 7, pero no va a haber un efecto de aprendizaje porque no siempre va el número 7 igual, etcétera, o sea que puede haber, se va mezclando la tarea. Fenomenal. Entonces la tarea es la misma. Muy bien. Bueno, por aquí te dan las gracias. También nos preguntan ahora cómo pueden adquirir esta prueba. Bueno, todo es mediante Junti España, Junti Chile. Bueno, os pondremos en contacto siempre y cuando nos podéis seguir en nuestra web, a nuestros mails, podéis conseguir esta herramienta. Así que nada, por aquí eso, te dan las gracias, Natalia. Bueno, muchas gracias a vosotros. Ha gustado mucho y bueno, pues aprovechamos para saludar a todos nuestros compañeros de Chile, de México, que están también por aquí, y todos nuestros también, la gente de España que están en esta webinar. Así que sin más, mira, aquí os dejan los links para Junti Chile. Y bueno, también tenemos gente de Perú. Muy bien. Estupendo. Un saludo para todos. Para todos, toda Latinoamérica. Muy bien. Pues muchas gracias, Natalia. Y ya nos hemos quedado que sí, bueno, has dicho en algún momento que podíamos hacer otra o una un poquito más avanzada, también desde Argentina. Bien. Pues eso, y Costa Rica. Bueno, tenemos de todo. Que pues eso, que haremos otra y la anunciaremos y fenomenal. Muchísimas gracias. Cuando queráis. Nos vemos en la próxima. Así que, estupendo, muchas gracias. Gracias, Natalia. Gracias a todos. Colombia también. Chao.